Durante décadas, el mundo ha observado el ascenso de China con una mezcla de asombro. Su expansión económica ha sido tan veloz que muchos la dan por imparable. Rascacielos que brotan como bambú, trenes bala que cruzan el país en horas, puertos colosales que conectan con cada rincón del planeta. A primera vista, parece un gigante encaminado a dominar el siglo XXI. Pero bajo esa superficie de poder y modernidad, se está gestando una tormenta. Si este tipo de análisis te interesa y quieres entender lo que la mayoría pasa por alto, suscríbete ahora. Aquí vamos más allá de los titulares. Primero debemos entender la magnitud del ascenso. China no siempre fue esta potencia económica que conocemos hoy. A finales de los años 70, era un país empobrecido, rural y cerrado al exterior. Su PIB per cápita era inferior al de países como Lesoto o Zambia. La economía planificada maoísta había dejado a la nación estancada, aislada del comercio global y tecnológicamente rezagada. Todo cambió en 1978. Deng Xiaoping, pragmático y visionario, impulsó una serie de reformas que marcaron el inicio de una transformación sin precedentes. Con su famosa frase, "No importa de qué color sea el gato, con tal de que case ratones", Deng rompió con la rigidez ideológica maoísta. Se crearon zonas económicas especiales en la costa, Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, donde se permitió la inversión extranjera y se aplicaron incentivos fiscales. Era el laboratorio económico de un experimento gigantesco. Abrir una economía cerrada de más de 900 millones de personas al mercado global. En pocos años, estas zonas se convirtieron en polos manufactureros. Empresas extranjeras llegaron atraídas por la combinación única de salarios bajos, abundante mano de obra joven y un Estado que garantizaba estabilidad política. China se convirtió en un imán para el capital productivo. Mientras la economía se abría, otro factor jugó a favor: la ventana demográfica. Durante décadas, China había tenido tasas de fertilidad altas. La implementación de la política del hijo único en 1979 estabilizó el crecimiento poblacional, reduciendo la carga de dependientes y generando una gigantesca fuerza laboral activa. Entre los 80 y los 2000, millones de jóvenes rurales migraron a las ciudades industriales. Era una masa trabajadora con salarios bajos, pero productividad creciente, que permitió que las fábricas chinas compitieran agresivamente en precios y volúmenes en todo el mundo. Fue una combinación casi perfecta: apertura económica, plus abundante mano de obra, P plus disciplina política centralizada, modelo exportador e inversión masiva. El gobierno chino apostó por un modelo doble: exportaciones y construcción interna. Por un lado, se orientó al mercado global. China se convirtió en la fábrica del mundo. En los 90 y 2000, inundó el planeta con bienes manufacturados baratos: textiles, electrónicos, maquinaria, productos químicos, componentes industriales. Por otro, impulsó una gigantesca ola de inversión pública: carreteras, puertos, plantas eléctricas, represas, trenes de alta velocidad, ciudades nuevas. Era un estado desarrollista con recursos casi ilimitados y control político absoluto. El resultado fue un crecimiento vertiginoso. En 2001, su entrada en la Organización Mundial del Comercio aceleró este proceso. Las multinacionales se deslocalizaron masivamente a China, aprovechando su infraestructura creciente y un entorno regulatorio flexible para exportar desde allí al mundo entero. Pero toda expansión tiene un punto de inflexión. Este ascenso deslumbrante creó una percepción global. China era un tren imposible de detener. Pero toda historia económica acelerada tiene un punto en el que las fuerzas que impulsaron el crecimiento se transforman en frenos estructurales. La misma ventana demográfica que le dio poder hoy se cierra. El mismo modelo de inversión que generó empleo hoy se enfrenta a rendimientos decrecientes. Y la integración global que la impulsó ahora se convierte en vulnerabilidad geopolítica. La tormenta silenciosa no viene de un colapso abrupto, sino de una reconfiguración profunda, lenta pero implacable. Por primera vez en más de 60 años, la población china comenzó a disminuir. No es un dato pasajero ni una estadística aislada. Es el inicio de una tendencia que marcará el futuro del país durante décadas. La caída de la natalidad ha sido mucho más profunda de lo que las autoridades esperaban. Aun después de eliminar la política del hijo único en 2015 y de permitir hasta 3 hijos en 2021, las familias simplemente no están teniendo más hijos. La razón no es una política mal diseñada,
es un cambio estructural en la sociedad. La urbanización acelerada, el alto costo de vida en las grandes ciudades, la presión laboral y educativa, y un cambio profundo en los valores sociales han hecho que las parejas jóvenes no quieran o no puedan formar familias numerosas. La tasa de fertilidad se ha desplomado hasta niveles similares a los de Corea del Sur y muy por debajo del reemplazo generacional. Mientras tanto, las generaciones nacidas en los 60, 70 y 80 están envejeciendo rápidamente. La pirámide poblacional, que antes se ensanchaba en la base, hoy se estrecha peligrosamente. China está entrando en una era de contracción demográfica acelerada. Entre 2010 y 2020, la población en edad laboral china ya comenzó a caer. Al principio, el impacto se disimuló gracias a la automatización, a la migración interna desde zonas rurales y a la expansión del sector servicios. Pero esas reservas están agotándose. Cada año hay menos jóvenes entrando al mercado laboral y más trabajadores saliendo por jubilación. Esto tiene un efecto silencioso pero poderoso. La oferta de trabajo se contrae. En un modelo económico que se basó durante décadas en abundancia de mano de obra barata, este cambio es una bomba de tiempo. Para mantener su crecimiento, China necesita que cada trabajador produzca más, pero el salto de productividad no está llegando a la velocidad necesaria. La educación ha mejorado, pero aún hay brechas tecnológicas y de eficiencia muy grandes entre regiones. Las empresas, especialmente las estatales, siguen operando con estructuras rígidas que no favorecen la innovación. En los 90 y 2000, construir una autopista, un puerto o una línea de tren de alta velocidad generaba enormes beneficios económicos. Conectaba regiones aisladas, integraba mercados internos y reducía costos logísticos. Pero hoy, muchas de esas obras ya no tienen la misma rentabilidad marginal. Las principales ciudades ya están conectadas, las grandes obras ya están hechas. Aún así, el Estado sigue invirtiendo a gran escala. El resultado es una sobreinversión, proyectos redundantes, infraestructuras infrautilizadas, ciudades enteras con edificios vacíos. No se trata de falta de capacidad técnica, sino de un modelo que no sabe crecer de otra manera. Cada yuan invertido hoy produce menos crecimiento que hace 20 años, y esto es un síntoma estructural. El modelo intensivo en inversión está topando con sus límites naturales. Productividad estancada. El talón de Aquiles oculto. La productividad total de los factores, que mide la eficiencia de la economía más allá de la simple acumulación de capital, se ha estancado. Durante el auge inicial, China crecía porque trasladaba millones de trabajadores del campo a la industria urbana, adoptando tecnologías existentes y explotando economías de escala. Pero ese proceso tiene un límite. Una vez completada la urbanización masiva y el salto industrial inicial, el crecimiento sostenible depende de la innovación real, de la eficiencia empresarial y de la competencia. Aquí es donde el modelo muestra debilidades profundas. Muchas empresas estatales siguen operando con estructuras burocráticas y sin incentivos claros para innovar. La asignación de crédito favorece a conglomerados cercanos al partido, no necesariamente a los más productivos. La competencia interna está limitada por barreras regulatorias y el control centralizado. Sin aumentos significativos de productividad, una economía envejecida y con rendimientos decrecientes en inversión no puede mantener las tasas de crecimiento que el mundo se acostumbró a ver en China. Dependencia de estímulos, un crecimiento dirigido desde arriba. Cuando una economía entra en una fase de agotamiento estructural, la respuesta clásica del gobierno chino ha sido más estímulo. Ante cada desaceleración, el Estado ha recurrido a 3 herramientas: bajar tasas de interés, inyectar crédito a través de bancos estatales y acelerar proyectos de infraestructura. Durante años esto funcionó, pero hoy, la efectividad de estas herramientas se ha reducido drásticamente. Las empresas ya no están tan dispuestas a endeudarse para expandirse, y las familias no consumen más solo porque el crédito esté más barato. La incertidumbre económica y la desconfianza en el futuro han cambiado el comportamiento de hogares y empresas. El resultado es un crecimiento que depende cada vez más de decisiones políticas y cada vez menos de dinámicas económicas genuinas. Un modelo económico que se estanca el núcleo del problema, el sector inmobiliario. Si hay un sector que simboliza el modelo chino y sus límites, es el inmobiliario. Durante más de 2 décadas, la construcción de vivienda fue uno de los motores principales del crecimiento.
no solo generaba empleo masivo en la construcción, el acero, el cemento y los servicios, sino que también era la principal fuente de ahorro e inversión de las familias. Comprar una vivienda no era solo tener un techo, era la inversión más importante de la vida. Las familias compraban, los promotores construían, los gobiernos locales vendían tierras y financiaban obras públicas con esos ingresos. Todo funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, pero esa máquina empezó a sobrecalentarse. Los precios se dispararon, las promotoras se endeudaron hasta niveles insostenibles y la oferta superó la demanda real. Ciudades enteras con edificios vacíos son hoy un recordatorio visible de los excesos de ese modelo. Cuando gigantes como Evergrande comenzaron a tambalearse, quedó claro que el problema no era puntual, era sistémico. Deuda interna, la carga que no se ve. Para sostener este modelo, China ha acumulado una deuda total equivalente a casi 3 veces el tamaño de su economía. Gran parte de esta deuda está en manos de empresas estatales y gobiernos locales, y una proporción considerable está escondida en estructuras financieras opacas, creadas por provincias para financiarse sin aparecer en las cuentas oficiales. Esto significa que, aunque el gobierno central tiene aún margen de maniobra, el espacio fiscal real está más limitado de lo que parece. Cada nuevo paquete de estímulo implica más deuda sobre una base cada vez menos productiva, y eso no es sostenible indefinidamente. Política monetaria con eficacia decreciente. A diferencia de economías avanzadas, el sistema financiero chino está altamente controlado. Esto le da flexibilidad al gobierno para bajar tasas e impulsar el crédito, pero también limita el impacto real cuando la confianza privada está en declive. Bajar las tasas no convence a una familia preocupada por el futuro a comprar una vivienda, ni impulsa a un empresario a expandir producción si la demanda está débil. La política monetaria china hoy es menos efectiva que hace 10 o 20 años, porque el problema no es de liquidez, sino de modelo. Un modelo sin reemplazo claro. El modelo exportador está presionado por tensiones geopolíticas y por la pérdida de ventajas laborales. El modelo de inversión masiva muestra rendimientos decrecientes y una deuda creciente. Y la transición hacia un modelo impulsado por consumo interno e innovación avanza, pero lentamente, obstaculizada por rigideces estructurales y un entorno político que no siempre favorece la iniciativa privada. China no está colapsando, pero su economía está entrando en una fase estructuralmente más lenta, más incierta y menos controlable desde arriba. En este canal no nos quedamos en la superficie, rompemos la cacofonía informativa para darte análisis estructurales, no titulares del día. Si quieres entender el porqué detrás de cada movimiento geoeconómico, suscríbete y activa la campana. Aquí desenredamos los hilos que otros ni siquiera ven. Ha logrado avances tecnológicos impresionantes en las últimas décadas. Ha desarrollado su propio ecosistema digital. Ha liderado sectores como la energía renovable y ha creado empresas gigantes en comercio electrónico, telecomunicaciones y transporte. Pero detrás de esa fachada de potencia tecnológica hay un talón de Aquiles profundo, la dependencia en tecnologías clave controladas por otros. Semiconductores, el cuello de botella estructural. En el siglo XXI, el poder económico y militar depende de una cosa. Chips avanzados son el corazón de todo, desde inteligencia artificial y telecomunicaciones, hasta vehículos eléctricos, satélites y armamento moderno. Y aquí es donde China enfrenta su mayor vulnerabilidad. Durante años, China ha invertido miles de millones de dólares para desarrollar su industria de semiconductores. Ha logrado producir chips de gama media y baja, pero los más avanzados, aquellos de última generación usados en IA, supercomputación y defensa, siguen fuera de su alcance. El cuello de botella no es el dinero, sino la tecnología de fabricación, especialmente la litografía ultravioleta extrema, controlada por un puñado de empresas occidentales y japonesas. Estados Unidos, consciente de esta dependencia, ha encabezado una guerra tecnológica silenciosa. Ha impuesto restricciones severas a la exportación de maquinaria avanzada y chips de alta gama a China. Países clave como Países Bajos, con ASML, y Japón se han alineado con estas políticas. Esto significa que, aunque China pueda diseñar algunos chips avanzados, no puede fabricarlos a escala. Y sin acceso libre a esta tecnología, su desarrollo tecnológico se frena estructuralmente. La respuesta china, inversión masiva y sustitución nacional. Frente a estas restricciones,
Pekín ha lanzado un ambicioso plan de autosuficiencia tecnológica, subsidios masivos, programas de desarrollo estatal y un fuerte impulso a la investigación nacional buscan cerrar la brecha en semiconductores, materiales críticos y software estratégico. Sin embargo, estos procesos llevan tiempo. No se construye una industria de chips avanzada en pocos años, ni siquiera con dinero ilimitado. Requiere ecosistemas completos, ingenieros altamente especializados, cadenas de suministro sofisticadas y décadas de experiencia acumulada. Mientras tanto, el país depende de importaciones y de canales indirectos para obtener parte de la tecnología que necesita, lo cual lo hace vulnerable a presiones externas. Comercio global, de motor de integración a terreno minado. La segunda gran vulnerabilidad se encuentra en el comercio. Durante décadas, el comercio internacional fue la gran palanca de integración económica de China con el mundo. Exportaba bienes manufacturados baratos y, a cambio, importaba materias primas, energía y tecnología. Este modelo impulsó su desarrollo, pero el entorno global ya no es el mismo. Estados Unidos y sus aliados han adoptado estrategias de bring y de-risking, trasladar parte de sus cadenas de suministro a países aliados para reducir dependencia de China. India, Vietnam, México y otras economías emergentes se están convirtiendo en alternativas reales para empresas occidentales. Esto no significa que China haya sido expulsada del comercio global, sigue siendo un actor gigantesco, pero su posición privilegiada ya no es incuestionable. Grandes corporaciones están diversificando su producción para reducir riesgos geopolíticos. En otras palabras, el mundo ya no apuesta todo a China como antes. Caída de la inversión extranjera directa. Otra señal clara es la desaceleración de la inversión extranjera directa. Empresas multinacionales, preocupadas por la creciente rigidez regulatoria, las tensiones políticas y los riesgos tecnológicos, están adoptando posturas más cautelosas. Aunque China sigue atrayendo capital, el flujo neto ha disminuido notablemente respecto a los picos de la década anterior. En algunos sectores estratégicos, incluso ha habido salidas netas de capital, una tendencia que era impensable hace tan solo una década. Esto no solo implica menos entrada de dinero, implica menos transferencia tecnológica, menos integración profunda y más señales de desconfianza, finanzas, geopolítica y cierre. La tercera dimensión de esta tormenta silenciosa no es solo económica ni tecnológica, es geopolítica y financiera. Aislamiento financiero progresivo. Durante muchos años, China se benefició de un entorno financiero internacional favorable. La apertura parcial de sus mercados atrajo enormes flujos de capital extranjero, interesados en participar en su crecimiento. Hoy, esa tendencia se ha invertido. Las tensiones geopolíticas, el endurecimiento regulatorio y la falta de transparencia han provocado una salida neta de capitales en varios trimestres recientes. Inversionistas institucionales reducen exposición por riesgos políticos y tecnológicos. Además, los controles de capital internos dificultan la libre circulación financiera, reduciendo el atractivo de China como plaza de inversión global. Esto no es un colapso financiero, pero sí un cambio estructural. Menos integración, más cautela y un acceso más limitado a capital externo en el futuro. Aislamiento geopolítico, un mundo menos abierto. En paralelo, China se enfrenta a un entorno internacional cada vez más hostil. Estados Unidos ha redefinido su política exterior con un objetivo claro: contener el ascenso tecnológico y estratégico de Pekín. Alianzas como AUKUS, el Quad y el Chip 4 apuntan directamente a limitar su acceso a tecnología avanzada y rodearla geoestratégicamente en el Indo-Pacífico. Europa, aunque más ambigua, también avanza en estrategias de de-risking, reduciendo dependencias clave. Esto implica que China ya no opera en el mismo contexto abierto y favorable que impulsó su ascenso. El terreno global es más fragmentado, más político y más vigilado. El factor Taiwán, riesgo sistémico. Ningún análisis geoeconómico serio sobre China puede obviar Taiwán. Más allá de la dimensión militar, Taiwán es el centro neurálgico de la industria mundial de semiconductores. Cualquier escalada allí no solo afectaría a la región, paralizaría sectores críticos de la economía global. Las tensiones entre Pekín y Taipei han aumentado. Y aunque un conflicto abierto no es inevitable, el riesgo geopolítico latente ya está afectando decisiones de inversión, relocalización industrial y estrategias empresariales a largo plazo. En resumen,
China enfrenta simultáneamente una dependencia tecnológica profunda, una posición comercial menos dominante, un entorno financiero más restrictivo y un mapa geopolítico más adverso. Esto no significa aislamiento total, pero sí un cambio estructural en las reglas del juego. Ya no es el centro inevitable del comercio y la inversión global. Y esta transformación ocurre justo cuando sus pilares internos, demografía y modelo económico, se debilitan. China no enfrenta una crisis repentina, enfrenta una tormenta silenciosa, lenta, profunda y estructural. 3 placas tectónicas se están moviendo al mismo tiempo. Una bomba demográfica que reduce su fuerza laboral y consumo. Un modelo económico que ya no produce el mismo crecimiento. Y una dependencia tecnológica y geopolítica que limita su margen de maniobra externa. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana, pero su impacto es inevitable. La economía que durante décadas fue el motor del crecimiento global está entrando en una nueva era, más lenta, más incierta y con menos certezas para el mundo. Si este análisis te hizo pensar, suscríbete, deja tu me gusta y déjanos tus comentarios y mira nuestro video recomendado sobre el secreto mejor guardado del Kremlin. Aquí no repetimos titulares, los explicamos.